tema que tenemos hoy en el tintero es la querella presentada por el Instituto Caribeño de Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington. A través de la misma se exige la limpieza de los terrenos ocupados en el pasado por la Marina en la isla municipio de Vieques. Y para conocer los pormenores de esta querella y los reclamos presentados, me acompaña la licenciada Natacha Orabanan, quien es abogada del National Lawyers Guild, y Annette Martínez Orabona, quien es directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es, ¿por qué escogen este foro? ¿Por qué entienden que este foro es el más adecuado para presentar esta petición de los ciudadanos viequenses y del pueblo de Puerto Rico a los Estados Unidos? Bueno, este foro es un foro internacional, como ya dijiste, que después de uno agotar todos los procesos y remedios internos de un país, puede llegar, siempre y cuando el caso tiene que ver con los derechos humanos, puede llegar uno a un foro internacional, y este foro gobierna el continente, es parte del continente. Entonces todos los países sin miembros de la Organización de Estados Americanos, casi la mayoría del continente, son miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, claro, y de este foro. En esencia, lo que se reclama evidentemente es la descontaminación que existe en los terrenos que por tantos años, por más de 60 años, ocupó la Marina en la isla municipio. Bueno, la demanda es un caso internacional que primero que todo exige que Estados Unidos responda por diversas violaciones a los derechos humanos de los residentes de Vieques. En nuestra demanda, que es bastante amplia, extensa, incluye violaciones al derecho a la vida, a la salud, al trabajo y acceso a la información, entre otros, ¿no? Entre otros derechos. Pero sí, claro, que lo que se reclama es que Estados Unidos responda, que acepte la responsabilidad de haber violentado los derechos humanos de la población y que responda de forma adecuada, que lo que se ha hecho hasta el momento sobre descontaminación de las tierras, del agua, que no ha habido absolutamente nada de limpieza todavía sobre las aguas de Vieques. ¿Ha sido insuficiente lo que ha ocurrido allí? Es completamente insuficiente. ¿Qué remedios puede otorgar este foro? Estamos hablando de un proceso equivalente a un juicio para que los ciudadanos puedan entender qué es lo que va a pasar ahora, porque la querella es el inicio, ¿verdad?, de una petición para que Estados Unidos actúe sobre lo que ocurrió allí, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar ahora? Es un proceso un poquito largo, pero como un foro, un cuerpo cuasi judicial, tienes algunas herramientas y que pueden utilizar y que nosotros también podemos pedir. Empezando de que una vez que admita la petición, el caso, una vez que está admitido, podemos pedir, por ejemplo, una audiencia pública, una audiencia temática. Para escuchar los reclamos. Exacto, donde los viequenses, los peticionarios en este caso, pueden llegar a ese foro que tiene sede en Washington, como dijiste, a dar su testimonio frente a representantes del gobierno estadounidense. Y entonces hay facultad para penalizar, compensar a los viequenses y ordenar la limpieza. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es una corte, no estamos hablando de un tribunal internacional, pero sí tiene facultades para revisar estas violaciones alegadas y tomar una decisión sobre responsabilidad internacional de Estados Unidos. Y en segundo lugar, sí puede hacer recomendaciones sobre las reparaciones adecuadas para las violaciones de derechos humanos que nosotros alegamos. Dentro de ese proceso, que ya mi compañera explicó que es bastante largo, hay de todo. Hay un primer proceso que puede ser de negociación, donde ambas partes, el Estado y los residentes, podrían comenzar a hablar en una mesa de diálogo ya internacional, no local, para llegar a ciertos acuerdos que sean mucho más favorables a los viequenses. Si no se logra ningún acuerdo, entonces continuaría el proceso hacia una decisión final internacional. Bueno, obviamente este tema se extiende mucho más, el tiempo nos traiciona, pero ciertamente hay que empezar por algún punto, porque hay un cuerpo castrense que tiene que responder por una serie de asuntos muy importantes de seguridad y de salud pública que ocurrieron allí. Gracias por haber estado con nosotros. Más videos en sistematv.com.